El tema que vamos a comentar a continuación, la mecanotransducción, es uno de los temas más básicos, más importantes a la hora de explicar cómo se produce la interacción entre nuestras manos y el cuerpo de nuestro paciente. La mecanotransducción no solamente es importante para un shiatsu practor, sino por supuesto también para cualquier terapeuta manual, porque nos va a ayudar a comprender el mecanismo por el cual un estímulo mecánico, físico, como es la presión de nuestras manos, de nuestros dedos, gracias a unos receptores que se han descubierto muy recientemente, esa presión nuestra se transforma en estímulos de naturaleza bioquímica y de naturaleza eléctrica. Vamos a ver cómo se produce esto. Lo primero que tendríamos que definir y que saber claramente es qué es el shiatsu, más concretamente en qué consiste, desde el punto de vista práctico, el shiatsu, y bueno, pues es una técnica de digitopresión. A ver, no es exactamente lo mismo hablar de shiatsu que hablar de digitopresión, en el sentido de que para que esa digitopresión sea shiatsu y no cualquier otra cosa, tenemos que saber una serie de cosas que son las que estudiamos durante nuestra formación en la escuela. El hecho de hacer una digitopresión no significa ni muchísimo menos que estés haciendo shiatsu, y mucho menos shiatsu namikoshi, onoda o shiatsu AC. Pero lo que sí que es evidente es que la mecánica básica del shiatsu es la presión con nuestros dedos sobre el cuerpo del paciente, es decir, que es una técnica de digitopresión. Otra pregunta que haríamos a continuación es ¿cuáles son los efectos del shiatsu? Es decir, ¿qué podemos conseguir con nuestra técnica? ¿Qué cosas ocurren en el cuerpo del paciente? Porque lo que está claro es que pasan muchas cosas. Y bueno, si estuviéramos en un seminario presencial en el que cada uno pudiera aportar sus puntos de vista, pues aquí iríamos escuchando a cada uno de vosotros qué opináis, qué experiencia tenéis, qué cosas conocéis sobre efectos que puede producir el shiatsu en el cuerpo del paciente. Esta es una lista que es un ejemplo, no es ni mucho menos una lista exhaustiva, pero tenemos una serie de ejemplos de efectos del shiatsu. Por ejemplo, es una terapia de reequilibrio muy potente. Con el shiatsu intervenimos en el equilibrio muscular. Provocamos un estrés celular. Provocamos una isquemia transitoria, una falta de sangre. La provocamos con la presión prolongada, profunda, mantenida de nuestros dedos. Mejoramos la capacidad de adaptación de ese organismo. Provocamos una inflamación controlada. Podemos reforzar el sistema inmunitario. Bloqueamos el dolor a nivel de la médula espinal por el mecanismo de la compuerta, control gate, que ya hemos visto en otros seminarios. Activamos los mecanismos de reparación celular. El shiatsu tiene un efecto analgésico y antiinflamatorio. Activamos áreas cerebrales a distancia. Regulamos la actividad de órganos y vísceras a través del sistema nervioso autónomo. Liberamos endorfinas en sangre, actuamos sobre las emociones, etcétera, etcétera, etcétera. Esta lista no tiene ninguna intención de ser exhaustiva, son simplemente ejemplos de cosas que ya conocemos y que hemos comentado en muchos seminarios de fisiología del shiatsu. Y aquí surge una pregunta que tiene todo el sentido del mundo y que es una pregunta que nos hacemos nosotros a nosotros mismos y que también nos puede hacer un paciente o que nos puede hacer cualquier persona o cualquier escéptico o cualquiera que quiera conocer la técnica. Y la pregunta es realmente lógica. ¿Cómo es posible que un hecho tan simple, tan básico, tan aparentemente inocente, como es presionar con los dedos sobre el cuerpo del paciente,
pueda producir toda esa lista de efectos que acabamos de mencionar, esos y más. ¿Cómo explicamos eso? ¿Cuál es el mecanismo por el que la presión de nuestros dedos se convierte en todos esos efectos? Pues eso es lo que vamos a tratar a continuación. Esta es la pirámide del Shiatsu. Es una pirámide en la que explicamos una secuencia de energías que van a ir actuando unas sobre otras. En la cúspide de esta pirámide de 5 niveles tenemos un nivel energético que actúa sobre el sistema nervioso sobre el endocrino sobre la sangre y la sangre finalmente sobre los tejidos. Ese nivel energético que está en el vértice se refiere a una energía externa, como es la energía de nuestras manos, y esa energía es una energía mecánica, es una energía física. Hemos comentado en otros seminarios este aspecto energético y lo repito por si acaso. Yo no niego, ni muchísimo menos, la existencia de otras energías sutiles. No puedo negar, ni es mi intención, que no exista otros niveles energéticos de interacción entre nosotros y nuestro paciente. Pero si hablamos de fisiología del Shiatsu y pretendemos hablar en un lenguaje que sea próximo al lenguaje de la ciencia occidental, tenemos que ir a las cosas que son más fácilmente demostrables y cuantificables. Por eso, ese vértice energético, para nuestros propósitos y para lo que estamos contando hoy, se refieren a la energía física, mecánica de nuestras manos, que van a actuar sobre el sistema nervioso, endocrino, sangre y tejidos. El propósito de este seminario es básicamente explicar cómo se produce el paso entre ese nivel energético, es decir, entre nuestras manos, y el siguiente elemento de la cadena, que es el sistema nervioso. ¿Qué es un transductor? Estamos rodeados de transductores. Un transductor es una especie de traductor energético. Es decir, es un mecanismo que consigue convertir una forma de energía en otra forma diferente de energía, en otra energía diferente. Por ejemplo, tenemos una bombilla. La bombilla es un transductor porque nosotros alimentamos la bombilla con una corriente eléctrica y el traductor convierte esa energía eléctrica en energía lumínica, en luz. Un micrófono es un transductor porque convierte la energía mecánica, la forma de onda del sonido, de la voz, que se transmite a través del aire, que es una onda de presión, la convierte en una corriente eléctrica. También es un transductor el altavoz de la manera inversa, es decir, alimentamos al altavoz con una corriente eléctrica y el altavoz crea una onda de presión, una onda sonora. Todos estos elementos son transductores, es decir, traductores energéticos. La definición formal de qué es un transductor sería un dispositivo capaz de convertir una forma de energía en otra forma de energía. Es decir, podemos considerarlo una especie de traductor energético. Los transductores pueden ser naturales o pueden ser artificiales. Los que acabamos de comentar son evidentemente artificiales, creados por la mano del hombre, pero la gran noticia es que estos traductores energéticos existen en la naturaleza y existen en el mundo de la biología. Y la célula tiene la capacidad de traducir un tipo de energía en otro tipo de energía. Cuando hablamos de traductores biológicos, están presentes en toda la escala evolutiva, están presentes en organismos muy simples, están presentes en los más evolucionados. Nosotros tenemos esos transductores, pero realmente están presentes en prácticamente todos los seres vivos.
Si hablamos ya específicamente de mecanotransducción, estamos diciendo ya una cosa con esa palabra, y es que es una traducción de un estímulo mecánico. Entonces, ¿qué es la mecanotransducción desde el punto de vista biológico? Es la capacidad que tiene la célula de convertir un estímulo mecánico en una respuesta bioquímica o un impulso nervioso. Esto es tremendamente importante porque es una información que permite al ser vivo recibir información no solamente mecánica, digamos, de una fuerza externa, sino también de tacto como tal. La mecanotransducción es un procedimiento que permite al ser vivo saber lo que hay alrededor suyo y conocer las fuerzas que están actuando sobre él. Tenemos aquí un esquema muy simple, pero que ya nos da una explicación a la pregunta inicial. Nosotros hacemos presión con nuestros dedos, el shiatsu es una técnica de dígito presión, y como en el cuerpo humano, igual que en tantos seres vivos, hay unos traductores, hay unos elementos que producen esa mecanotransducción, se convierte esa energía mecánica en actividad eléctrica y en una respuesta bioquímica. Veis que en la parte inferior de la diapositiva hay una flechita que va de la actividad eléctrica a la bioquímica. Probablemente es más correcto decir que la respuesta bioquímica es consecuencia de la actividad eléctrica más que un resultado directo de la propia mecanotransducción. Bueno, este sería un tema para hablar con tranquilidad, pero de momento nos quedamos con la idea de que un estímulo físico se traduce en actividad eléctrica y la actividad eléctrica en esa respuesta bioquímica. Y aquí estamos hablando de una cosa que, bueno, puede resultar paradójica, porque estamos hablando de el cuerpo humano y estamos hablando de electricidad. Y la pregunta que yo os haría, si estáis aquí conmigo, es si vosotros creéis que en el cuerpo humano existen fenómenos eléctricos. ¿Hay electricidad en el cuerpo humano? Bueno, pues esa sería la pregunta que os haría a continuación. Y para despejar las dudas, os pondría esta diapositiva siguiente. Todos sabemos qué es esto, ¿no? Esto es un electrocardiograma. Pues un electrocardiograma es un registro de la actividad eléctrica del corazón. O sea que por lo menos el corazón tiene actividad eléctrica. Por lo menos. Esto corresponde al primer electrocardiograma que se hizo en la historia. Lo hizo el doctor Waller en el año 1876 y se lo hizo a su perro, que se llamaba Jimmy. Y aquí tenéis en la foto a Jimmy con sus electrodos subido encima de una mesa. Y para que veáis cómo nació esta idea, Jimmy tiene las patas metidas en unos recipientes que tienen agua con sal, porque el agua con sal tiene la propiedad de transmitir la electricidad. Y del agua con sal hay unos cables que van a la máquina que hizo ese electrocardiograma. Bueno, pues la noticia del primer electrocardiograma fue muy famosa, enseguida se conoció en todas partes y llegó al Parlamento británico. Y en el Parlamento británico lo que dijeron en ese momento es que el doctor Waller había maltratado a su perro, porque claro, había hecho una serie de experimentos eléctricos, vete a saber de qué naturaleza, y eso lo consideraron maltrato animal. Además decían que Jimmy llevaba un collar de castigo con pinchos, y no, la verdad es que, bueno, lleva un collar pero con unos remaches así metálicos, pero no se le ve especialmente preocupado, ¿no? Y lo que dijo Waller como respuesta al Parlamento es que lo que sufrió Jimmy durante el primer electrocardiograma es lo que sufriría cualquiera si se va un día a la playa y pone los pies a remojo en el mar, que es poner los pies en agua con sal, en definitiva. Lo que no sabía el Parlamento británico es que Waller, además de hacer el electrocardiograma
Su perrito Jimmy también hizo electrocardiogramas a sus 4 hijos. Parece que de momento no tuvieron esa información. Por lo tanto, un electrocardiograma es un gráfico, una representación de los fenómenos eléctricos del corazón. ¿Hay electricidad en más sitios, aparte del corazón? Pues evidentemente sí. Por ejemplo, el sistema nervioso funciona en base a unas, vamos a llamar, corrientes eléctricas. Tanto dentro del sistema nervioso central, en el propio funcionamiento del cerebro, como en el sistema nervioso periférico, se produce una serie de fenómenos, de actividades eléctricas que además conocemos y estamos realmente familiarizados con ellas, no nos resultan para nada extrañas. Por ejemplo, un electroencefalograma. Es una prueba que todos hemos oído hablar de ella. ¿En qué se basa esto? Pues que el encéfalo, el cerebro, tiene actividad eléctrica. Y por lo tanto podemos colocar unos sensores, podemos colocar unos cablecitos en el cuerpo, en la cabeza del paciente y registrar la actividad eléctrica de ese cerebro. Eso es lo que es en definitiva un electroencefalograma. También podemos hacer un electromiograma. Mio se refiere al músculo y un electromiograma sería un registro de la actividad eléctrica, de la conducción eléctrica a través del músculo. También podemos hacer otra serie de técnicas relacionadas que miden la velocidad de conducción a través de los nervios. Es decir, hoy en día tenemos acceso a muchas pruebas diagnósticas que, en definitiva, lo que hacen es un registro de la actividad eléctrica de lo que sea, del sistema nervioso central, de periférico, de nervios, actividad neuromuscular, etcétera, etcétera. Y aquí es donde viene la siguiente pregunta, es decir, vale, de acuerdo, hay fenómenos eléctricos en nuestro cuerpo. Pero, ¿cómo es eso? Es decir, ¿de dónde procede esa electricidad? ¿De dónde procede esa corriente? ¿Qué clase de pila, qué clase de, de batería, de mecanismo tenemos nosotros para tener corriente eléctrica? Pues vamos a verlo a continuación. Los fenómenos eléctricos que ocurren en el cuerpo humano están relacionados con los iones. Un ion es una partícula química muy pequeñita que tiene la virtud de que está cargada eléctricamente. Entonces, tenemos iones con carga positiva, tenemos iones con carga negativa. Aquí tenemos unos ejemplos que además oímos hablar de ellos continuamente. Tenemos el ion potasio con una carga positiva, el ion calcio con 2 cargas positivas, el ion cloro con una carga negativa o el ion sodio con una carga positiva. Un ion es una pequeña molécula que está cargada eléctricamente. Todo nuestro cuerpo está rodeado por membranas, desde los elementos más grandes hasta los más pequeños. Las células están rodeadas por membranas, todos los pequeños órganos que hay dentro de la célula también están rodeados por membranas, hay membranas por todas partes. Y resulta que los iones normalmente no pueden atravesar libremente una membrana. Y, por lo tanto, en nuestro organismo hay una serie de canales, que se llaman canales iónicos, que permiten atravesar los iones de un lado al otro de la membrana. Los canales iónicos suelen ser bastante específicos, es decir, que si este es un canal del sodio, por ejemplo, y hubiera al lado un ion potasio o un ion cloro, no podrían atravesar este canal porque los canales son específicos para ese tipo de ion. Los canales pueden estar abiertos o pueden estar cerrados. Y, como es de sentido común, si el canal está cerrado, los iones no pueden atravesar. Y lo que se va a crear es un acúmulo de iones a un lado de la membrana. Va a haber muchos iones en un lado, pocos o menos, o los que sean en el lado contrario,
y por lo tanto va a haber una diferencia de potencial. Es decir, va a haber muchas cargas eléctricas en un lado y menos en el otro lado de la membrana. Cuando el canal se abre, ¿qué ocurre? Pues que esos iones que estaban allí almacenados, pues igual que pasaría con un depósito de agua, si de repente abrimos el grifo y hay una diferencia de altura, una diferencia de nivel, en este caso hay una diferencia de potencial eléctrico, y lo que ocurre es que los iones, al permitirse el paso con la apertura del canal iónico, pues cruzan el canal y se produce un flujo iónico, es decir, se produce el paso de un chorro, vamos a decir, de iones de un lado al otro de la membrana. Y como los iones son partículas cargadas eléctricamente, podemos decir que el flujo iónico, ese chorro de iones que atraviesa de repente la membrana, se comporta a todos los efectos como una corriente eléctrica. Es decir, que respondiendo a la pregunta de antes, ¿de qué naturaleza es la electricidad? ¿De qué naturaleza son los fenómenos eléctricos que ocurren en el ser vivo, no solamente en el hombre? Pues están relacionados con la existencia y con el flujo de los iones, y como los iones son partículas cargadas eléctricamente, una corriente de iones que se desplace, a efectos prácticos, es una corriente eléctrica. Ya tenemos bastante claro el principio de todo este mecanismo. Nosotros hacemos nuestra presión, esa presión se traduce en actividad eléctrica. ¿Por qué se traduce en actividad eléctrica? Porque lo que va a ocurrir es que vamos a crear un flujo de iones. Y ese flujo de iones va a ocurrir a través de unos canales iónicos que se han descubierto muy recientemente. En el año 2021 ganaron el Premio Nobel de Fisiología y Medicina estos dos investigadores, David Julius y Arden Pataputian, por descubrir una serie de pequeñas estructuras, una serie de receptores que están en relación con la temperatura y en relación con el tacto. Hay una anécdota que me gustó mucho de Pataputian, porque, bueno, ahora es una persona célebre y, bueno, premio Nobel, es decir, ¿qué problema puede tener? Pero antes de ganar este premio, bueno, pues como todo el mundo pasó sus dificultades económicas y para ganarse un poquito de dinero, Pataputian se dedicaba a hacer el horóscopo de los periódicos. Y lo que decía en una entrevista es que si alguien se cree el horóscopo del periódico, pues que sepa que él lo hacía por dinero y lo hacía de una manera completamente aleatoria, completamente a bulto, y que si alguno se ha creído el horóscopo del periódico, pues por lo menos que sepa, en su caso, cómo se hizo la cosa. En el premio Nobel se incluyen varios descubrimientos, unos los de la izquierda, relacionados con un tipo concreto de estructura, que son los piezo 1 y piezo 2, y a la derecha otro tipo de estructura, que son los TRPV. Estas estructuras son mecanotransductores, son transductores. Desde luego los piezo 1 y piezo 2 son mecanotransductores, y por lo tanto están en relación con el sentido del tacto y con la propiocepción. La propiocepción es la información que recibe el cerebro sobre, por ejemplo, el estado, la posición relativa de cada una de nuestras partes del cuerpo, de brazos, de piernas, de músculos, de articulaciones, es decir, información de la situación interna, física, mecánica de nuestro cuerpo, y todo eso llega al cerebro gracias a estos mecanismos de propiocepción. A la derecha hay otros receptores que están en relación con la temperatura, receptores del calor, receptores del frío. Los comentamos en una ocasión hace un par de años, pero hoy nos vamos a ceñir a los de la izquierda, que son los piezo 1 y piezo 2. Estos elementos son exactamente canales iónicos. Y son canales iónicos que, como pasa con todos los canales iónicos, pueden estar cerrados, como el caso de arriba, o pueden estar abiertos en el caso de abajo.
Lo que han descubierto estos dos investigadores es que una fuerza mecánica actúa sobre este receptor, sobre esta estructura, y por deformación eléctrica se produce la apertura de este canal. Y por lo tanto, como ya hemos explicado hace un momento, al abrirse el canal hay un flujo de iones y ese flujo de iones se va a materializar en una corriente eléctrica. En esta información de la página del Premio Nobel hablaban de que estos autores han conseguido explicar cómo el frío, el calor y el tacto pueden iniciar señales en nuestro sistema nervioso. Y estos canales iónicos que han descubierto son importantes no solamente de cara a explicar algunos aspectos fisiológicos, sino también algunas enfermedades. Pero bueno, este es un desarrollo que se nos sale un poco del propósito de este seminario. Tenemos a la izquierda los TRPV, que son una serie de elementos que reaccionan al frío, al calor y demás, pero para nosotros los importantes son los piezo 1 y piezo 2, que son mecanotransductores y por lo tanto están en relación con el tacto, la propiocepción y una serie de informaciones que aparecen ahí en la parte inferior derecha, como es el dolor de origen mecánico. Ahora vamos a comentar el caso de la orina, de la respiración, presión arterial y el remodelado esquelético, que es un tema también muy interesante. Los piezo 1 y piezo 2 están distribuidos por todo el cuerpo. Los piezo 1 tienen la función fundamental de informar al cerebro del estado físico-mecánico, por ejemplo, de nuestras vísceras. Son responsables, lo tenemos en la letra B, arriba a la izquierda, de la flexibilidad, por ejemplo, que pueden tener los eritrocitos, los glóbulos rojos. El pulmón, todos sabemos que es una estructura que se hincha y se deshincha, dicho así de forma sencilla, y por lo tanto el grado de distensión, el grado de llenado, el grado de presión que tiene un pulmón es una información que necesita saber el cerebro, y los que informan de este grado de distensión son precisamente estos mecanorreceptores. Lo mismo ocurre con el aparato digestivo. El cerebro tiene que saber qué presión hay dentro del intestino, qué fuerzas están manejando sus paredes intestinales, tienen que saber si el intestino está lleno, si está vacío, es decir, información mecánica que viene también a través de estos elementos. Y, por ejemplo, el tracto urinario es un ejemplo muy típico. La vejiga de la orina pues se va llenando. Y esa información, una vez que la vejiga ya está suficientemente llena, pues esa información tiene que llegar al cerebro. Y estos receptores, estos traductores energéticos, lo que hacen es informar al cerebro del grado de llenado, del grado de distensión que hay en el caso de la vejiga urinaria. Y bueno, esa es la información que llega al cerebro como ganas de orinar. De repente siento ganas de orinar. Si esos receptores o los nervios que transmiten esa sensación están alterados, inflamados, por la razón que sea, pues aparecen los problemas de vejigas hiperactivas, de una serie de problemas que ya comentaremos quizás en alguna otra ocasión, y que en definitiva es una información anómala, pero que está mediada tanto por estos receptores como por las vías nerviosas que informan de todo esto al cerebro. Pero vamos a los piezo 2, que para nosotros son especialmente importantes. Están también en muchas partes del cuerpo, cartílago articular, en unos ganglios nerviosos de las raíces dorsales de unos ganglios, pero lo más importante para nosotros lo tenemos arriba a la derecha. En la letra I figuran las células de Merkel. También se llaman discos de Merkel de la piel. Importante para nosotros saber que estos receptores piezo 2 están situados en una estructura que está repartida por toda la piel y por lo tanto es imposible hacer una sesión de shiatsu sin interactuar
de mil maneras con este tipo de receptores. No podemos obviarlos ni evitarlos en ningún caso. Tenemos aquí una imagen de los receptores táctiles de la piel y a la derecha arriba el nombre de disco de Merkel. El disco de Merkel, que está en la piel, está en una estructura muy superficial de la piel, son mecanotransductores. Son estos elementos que, cuando se deforman por el efecto físico-mecánico de nuestras manos, de nuestros dedos, van a generar, a partir de esa presión, un flujo iónico cuando se abra ese canal, y ese flujo iónico, como hemos comentado ya varias veces, es una corriente eléctrica que va a informar al sistema nervioso de que ahí está pasando algo. Es imposible hacer una sesión de shiatsu sin interactuar necesariamente con los discos de Merkel. Luego hay otro tipo de corpúsculos. Las terminaciones nerviosas libres son las responsables de cierto tipo de dolor. Hay otros receptores sensibles a la vibración, al frío, al calor, pero que no vamos a comentar en este momento. Así que ya tenemos una respuesta, un argumento a esa pregunta inicial que hacíamos hace unos minutos. ¿Cómo es posible que una presión simple de las manos produzca todo ese listado de elementos del lado derecho? Pues ya lo sabemos. Y ahora mismo estamos en condiciones no solamente de entenderlo para nosotros mismos, sino que podemos explicárselo a nuestro paciente y podemos explicárselo a cualquier escéptico de los muchos que hay que se creen que lo nuestro es alguna especie de, no sé, ¿de qué? De magia. Y lo que podemos explicarles pues es lo que acabamos de comentar, de que existen unos receptores específicos que responden a la fuerza mecánica abriendo un canal iónico, y ese canal iónico se comporta como una actividad eléctrica. Y esta traducción que llamamos mecanotransducción va a generar una actividad eléctrica que va a ir a través del sistema nervioso, y la actividad eléctrica una actividad bioquímica que al final va a acabar a través de la sangre en todo el cuerpo. Y cerrando el círculo volvemos ya a nuestra pirámide energética, es decir, cómo se produce el paso de ese nivel energético de nuestras manos, de nuestras presiones. Bueno, pues el paso del nivel energético al nervioso, pues lo explicamos por este fenómeno de mecanotransducción, que yo creo que es especialmente importante, porque no es una conjetura o no es una hipótesis que se me acabe de ocurrir, es que es premio Nobel en el año 2021. Hay 2 investigadores que han recibido el premio Nobel hace poco más de 2 años por descubrir este mecanismo. Entonces es un argumento que tiene peso, que tiene pies, que tiene cabeza, y desde luego que tiene sentido para el mundo científico, que es lo que estoy empeñado en demostrar desde hace años. Y luego ese estímulo nervioso, a través de todo el sistema endocrino, pues producirá la secreción, liberación en sangre de las famosas endorfinas. Se producirán una serie de neurotransmisores, de elementos químicos, que son los que hacen todos esos efectos de la columna de la derecha que hemos visto antes. Y todo eso a través de la sangre llegará a los tejidos. Hay otro tema derivado de este que tiene su importancia. Y es que la mecanotransducción es un mecanismo que ayuda al organismo vivo a organizar su propia estructura física. Esta lámina me gusta porque parece una cosa así como más o menos antigua y, bueno, se refiere a una estructura o unas estructuras. La de la derecha es un fémur, es la cabeza del fémur, y es una representación de una serie de líneas de fuerza, pues como la que haría un arquitecto o la que haría un ingeniero de estructuras si tuviera que diseñar un elemento artificialmente, pues para sostener ciertas cargas, para soportar ciertas presiones, ¿no? Y lo que vemos en el lado de la derecha, que es la cabeza del fémur, es que hay una serie de líneas que están dispuestas de tal manera que están en la mejor disposición posible para soportar y para manejar las cargas que le pedimos en el día a día. Es decir, la estructura de la cabeza del fémur
no es una estructura aleatoria de cualquier manera, sino que hay una serie de líneas de fuerza que se corresponden con zonas de mayor densidad de hueso y que tienen la función de optimizar la capacidad de soportar esas cargas. Si vemos el fémur de verdad y lo vemos cortado, vemos que es verdad. Es decir, que existen esas líneas de fuerza que lo que hacen es optimizar la capacidad de resistencia del propio hueso. Y eso es así como respuesta a las propias cargas que se ejercen sobre el fémur. Es decir, como existe una acción de la gravedad, como estamos todo el día de pie, caminando, haciendo ejercicio, corriendo, andando, eso transmite una serie de fuerzas al fémur. Y el fémur organiza su estructura física de tal manera que le permite manejar esas fuerzas con, digamos, la mejor capacidad posible. Estoy diciendo que la mecanotransducción es un mecanismo que modela físicamente nuestros huesos y que modela físicamente nuestro organismo. Y un problema que tienen, por ejemplo, los astronautas es que permanecen tiempos largos en el espacio y en el espacio no hay esa gravedad. Y el deterioro de este sistema de organización física de nuestro cuerpo se produce en poquito tiempo, en menos tiempo del que parece. Todos sabemos, por ejemplo, que una persona encamada, como esté unas poquitas semanas en la cama, luego va a tener muchos problemas para sostenerse en pie y para hacer las actividades de su vida diaria. Y también sabemos que los astronautas, cuando vuelven a la Tierra y han estado semanas, meses fuera de la acción de la gravedad, y por lo tanto estos mecanismos de remodelamiento óseo no han tenido lugar, pues todos vemos que cuando aterrizan es que no pueden ni caminar, les tienen que llevar entre varios. ¿Por qué? Porque esta capacidad se pierde en muy poquito tiempo. Entonces, las fuerzas físicas que actúan sobre un organismo, y esto incluye el shiatsu, de alguna manera, unas más, otras menos, pero todas están influyendo en la propia arquitectura del hueso, en la propia estructura del hueso, en la propia estructura del cuerpo. Es decir, que el shiatsu, lo hará poco, lo hará en pequeña medida. Será una cuestión, pues poco menos que testimonial. Pero cuando nosotros trabajamos y hacemos nuestras presiones sobre el cuerpo de nuestro paciente, de alguna manera, por sutil que sea, estamos colaborando a que el cuerpo de ese paciente se estructure de la manera correcta y tenga la forma literal física correcta. Y esto es gracias a esa mecanotransducción. La mecanotransducción es un mecanismo fundamental para todos los seres vivos, no solamente para nosotros, porque supone un mecanismo que informa a ese ser vivo de las fuerzas físicas a las que está sometido, que puede ser la acción de la gravedad o puede ser fuerzas físicas, por ejemplo, de los límites físicos que tenga ese animal o esa colonia o ese organismo vivo, y por lo tanto la mecanotransducción es un elemento central que sirve a la naturaleza y sirve al ser vivo para saber qué tiene alrededor, qué fuerzas está soportando, y le permite adaptarse, reaccionar y modificar su propia estructura física, su propia naturaleza física, para hacer una respuesta lo más eficaz posible a todas esas fuerzas que le están rodeando. Por lo tanto, es un mecanismo fundamental, ya no solamente para el fémur, ni para la especie humana, ni para el shiatsu, sino realmente para toda la vida en la Tierra. Estamos ya al final, vamos a resumir lo que venimos comentando. La mecanotransducción es un mecanismo esencial para la vida, como acabamos de ver, no solo para la vida humana. Es la respuesta del ser vivo al tacto y a las fuerzas que le rodean. Y, como acabamos de ver ahora mismo, le permite al ser vivo organizarse para construir, para generar sus propias estructuras físicas que le permitan hacer la mejor gestión posible de esas fuerzas. Y es el mecanismo de base del shiatsu y de muchísimas otras terapias manuales más. Y última
pantalla, último resumen. Esto yo creo que es muy interesante que lo sepamos nosotros, que lo sepan nuestros pacientes y que se lo podamos transmitir a cualquier persona que quiera conocer nuestra técnica, porque esto deriva de un premio Nobel, no de una idea loca de una noche de borrachera. El resumen de todo esto es que el mecanismo de base del shiatsu es la digitopresión. El shiatsu, obviamente, son muchas más cosas, además de digitopresión. Hay que saber muchas otras cosas. No basta con hacer una presión con un dedo para decir que estás haciendo shiatsu. Esto creo que lo tenemos claro. La digitopresión es una fuerza mecánica externa. Y es una fuerza que actúa sobre estos mecanotransductores. La mecanotransducción convierte los estímulos mecánicos en estímulos eléctricos y bioquímicos. Y los efectos del shiatsu se producen a través del sistema nervioso y endocrino. Si en este seminario hemos conseguido que tengáis claras estas poquitas ideas, yo creo que hemos dado un paso importante y un paso sobre todo en la dirección correcta, y es darnos cuenta y ser capaces de explicar que el shiatsu tiene unas bases fisiológicas que vale la pena conocer y vale la pena transmitir.